Muy buenos días en esta mañana, espero se encuentren muy bien, bendecidos y sobre todo llenos de esperanza, porque la esperanza es lo que nos hace que esperemos esas promesas, esas maravillosas obras de Dios en nuestras vidas. Qué precioso poder en esta mañana invitarle a que anime a otros y anime su vida a creer en Dios. Hoy quiero hablarte sobre el tema hablándole al monte. Y quiero basarme en Marcos capítulo 11, versículo 23, donde dice la palabra de Dios: les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, creyendo sin abrigar la menor duda de que lo que dice sucederá, lo tendrás. Vemos que Jesús exhorta a sus discípulos con estas palabras: tened fe en Dios. La fe que descansa en Dios, mi amado, amada que me estás escuchando en esta mañana, que descansa en Dios es una confianza firme en su poder, omnipotencia y bondad que no falla. En Marcos capítulo 5, versículo 34, Jesús le dijo: hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Vemos entonces que la fórmula para recibir de parte de Dios es no abrigar duda. Entonces, la oración de fe da lugar al poder de Dios para que realice lo que humanamente es imposible. Jesús exhortó a sus discípulos a creer que ya habían recibido lo que pidieran en oración. La fe acepta las cosas como si ya estuvieran hechas. Aunque la respuesta sea todavía futura, Jesús hizo promesas basándose en la presuposición reconocida de que las peticiones deben estar en armonía con la voluntad de Dios. Jesús le enseñó a sus discípulos. Jesús nos enseña a través de su palabra, a través de su escritura, que Jesús fue el más interesado. Cuando tú lees los evangelios sinópticos y aún el evangelio de Juan, tú, si te detienes, Jesús invitó a sus discípulos y a las personas que lo escuchaban que pidieran. Es más, en Mateo capítulo 7 habla sobre la ley de oro. En la Reina Valera dice la regla de oro y dice: pedí y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, todo aquel que busca encuentra y todo aquel que llama se le abre. Jesús le enseñó a sus discípulos en el nombre de quien tenían que pedir. Y en esta mañana yo quiero decirte con amor: háblale al monte, háblale a ese monte, porque cuando Jesús toma este monte, estaba hablando del monte que quedaba en el monte era el monte de los olivos, que representaba un objeto inmovible. Y dice: mira, aún este monte de los olivos, que es inmovible, le puedes hablar con fe y aún lo inmovible será movible. Y yo quiero enseñarte en esta mañana una verdad que desconocemos. Dios es el más interesado en responder tus oraciones. Más que tú, Dios es el más interesado. Porque Dios, desde su eterna misericordia, desde su eterna sabiduría y desde su eterna voluntad, su soberanía, Dios ha implantado en el hombre la necesidad de buscarle a Él, porque Él está dispuesto a mostrarte a ti su misericordia y su fidelidad. Y en esta preciosa hora, quiero que tomes la fe para que háblale a ese monte, a esa situación, a esa circunstancia. Háblale en el nombre de Jesús. Y cree en esta mañana. Yo no voy mucho con el arrebata, con muchos estos términos, lo digo y respeto a todo el que va con los términos de arrebatar. Yo no voy con esos términos de arrebatar porque es como sacar algo que muchas veces no es bueno. Pero aunque la Biblia lo dice en Mateo capítulo 11, versículo 12, dice: el reino de los cielos está sufriendo violencia de los tiempos de Juan el Bautista y solo los violentos lo arrebatan. Pero cuando yo quiero ir a esa parte de las peticiones, es cuando tú tienes una fe inconmovible. Esa fe, como dice el texto de Marcos 11:23, les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de ahí, tírate al mar, creyendo, sin abrigar la menor duda de lo que dice sucederá, y lo tendrás.
un secreto es: empieza por cosas pequeñas, no empieces por cosas grandes. Cuando tú vas viendo que esa oración fue contestada en esa pequeña cosa, en esa pequeña situación, en ese pequeño momento, evento de tu vida, fue contestada, tú tomas fuerzas para avanzar en la vida de fe. A mí muchas personas me han dicho: pastores, ¿ustedes cómo hacen? Incluyendo todos los pastores nuestros, ¿ustedes cómo hacen para, mire dónde van, cómo van llevando la obra, cómo van con todas las responsabilidades? ¿Ustedes cómo hacen? Pero nosotros no llegamos a ese lugar con la fe suficiente. O sea, perdón, nosotros no llegamos a ese lugar de primera. Nosotros hemos ido pasando un proceso. Empezamos en un lugar pequeño, empezamos a cumplir con ciertas responsabilidades, fuimos pasando a otras, fuimos subiendo, Dios nos fue llevando hasta donde estamos en este momento. Y como yo le digo a mis hermanos, esto es una preparación para lo otro que viene, porque Dios nos ha dicho que tenemos que tener esa mente de ir más allá. Entonces, nosotros tenemos la fe para estar en este lugar cumpliendo con estas responsabilidades. ¿Por qué? Porque Dios nos ha permitido en eventos pasados, en momentos pasados, confiar en que Él está con nosotros. Y por eso nosotros tenemos la seguridad de este lugar, de que Dios está con nosotros, porque ya llevamos más de un año y hemos podido cumplir con todas las obligaciones, con todos los asuntos económicos que tiene que tener una administración para poder mantener el funcionamiento de un lugar. Entonces, lo que llamamos en la parte de la industria, lo que llamamos esos recursos de operatividad. Entonces, podemos hablarte a ti para que creas a Dios en lo pequeño, pero tienes que empezar en esas situaciones pequeñas, en esas cosas pequeñas, para que tú tengas la fe y hables a ese monte y le digas en el nombre de Jesús lo que tú en tu fe puedes obrar. Por eso la Biblia dice: cada uno ministre conforme a la medida de fe que le fue dada. Entonces, esa es la fe, es como dicen algunos, es como un músculo que se ejercita y tú tienes que ejercitar la fe para que puedas ver lo que tú deseas ver. Yo le he explicado a personas, y tomo este ejemplo para ir terminando, y tomo este ejemplo para decirte: mira, ¿qué papá, si su hijo es bien comportado, si su hijo quiere cosas buenas, cómo su padre le va a negar esas cosas? Es más, aún la Biblia dice: si vosotros como padres malos saber dar buenas dádivas, cuánto no más el Padre que está en los cielos. Entonces, a veces nosotros decimos, perdón, retomo un poquito. Es, por ejemplo, tú eres padre, tú eres mamá, y entonces tú ves que tu hijo está rindiendo en la universidad, tú ves que tu hijo rinde en las responsabilidades de la casa, rinde en las responsabilidades económicas que tiene, y tú ves que tu hijo necesita cosas, y tu hijo se acerca: papá, no soy mucho de pedirte, mamá, no soy mucho de pedirte, pero requiero de tu ayuda en este momento, porque no tengo los recursos. Si fuera algo económico, no tengo los recursos y deseo comprarme una moto. No sé si tú me puedes ayudar, papá o mamá, para poder conseguir la moto, porque la moto me va a servir para yo transportarme, para tener más tiempo, para poder salir de vez en cuando y tomarme un refresco con mis compañeros de la universidad. Y tú te pones claro, tú le vas a decir a tu hijo que sí inmediatamente, por una razón: porque tu hijo es responsable, porque tu hijo es bien portado, porque tu hijo te respeta, te da tu lugar, te honra como papá, como mamá. Tú vas a hacer todo lo que estés en tus manos para poderle ayudar. Es más, si no tienes el dinero, sé que vas a llegar a pensar y decir: venga, miremos si la podemos sacar a crédito, porque tu hijo te lo mereces. ¿Cuánto no más el Padre, si tú estás caminando en obediencia, si tú estás pidiéndole cosas que son buenas para tu vida, para tu familia y para glorificar a Dios? Entonces, en esta mañana toma la autoridad y háblale a ese monte, y háblale en el nombre de Jesús a esa circunstancia. Tus hijos son de Cristo, tu familia es de Cristo, tu hogar es de Cristo. Tú estás orando y pidiendo cosas para ver la manifestación gloriosa de nuestro Padre Celestial. Dios va a contestar tu oración hablándole a ese monte, hablándole a ese monte. Háblale a ese monte en este día y dile: Señor, es verdad, sí, cuando fui malo me sostuviste, sí, cuando fui malo no me dejaste morir de hambre. Ahora que estoy obedeciendo, sé que me equivoco, pero sigo creyendo en la obediencia, Señor, que la obediencia trae bendición a mi vida. ¿Cómo no lo vas a hacer, Padre, en favor de nosotros ahora? Yo por eso quiero decirte en esta mañana: Dios te dé Dios
Tienes que entablar esa relación con Dios, esa Dios de afianzar, esa Dios de confianza, esa confianza que te va a ayudar a crecer en la vida de fe. Dios te bendiga y espero que pongas por obra esa fe y empieza con las cosas que son pequeñas, pero que te van a llevar a las cosas grandes. La Biblia dice que hay que ser fiel en lo poco para que Dios lo coloque en lo mucho. Aprende a ser fiel en lo poco, que cuando Dios te entregue esa petición, que cuando Dios te responda esa petición, tú no te deslumbres y te conformes con las migajas, sino que vayas por el pan que está en la mesa. Y por eso en esta mañana preciosa, Dios te honre, Dios te bendiga mucho, Dios te favorezca enormemente por escuchar este devocional y espero que hayas llegado hasta el final y empieza y vas a testificar y vas a ver lo que Dios hace en todo tiempo y en todo momento. Dios te bendiga enormemente. En Cristo Jesús, muchas bendiciones.